Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con la lectura La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, capítulo 22, en el que Passepartout descubre que, incluso en las antípodas, es conveniente tener algo de dinero en el bolsillo. El Carnatic, que zarpó de Hong Kong a las 6:30 del 7 de noviembre, se dirigió a todo vapor hacia Japón. Llevaba un gran cargamento y un camarote bien lleno de pasajeros. Sin embargo, dos habitaciones de la parte trasera estaban desocupadas, las que habían sido ocupadas por Phileas Fogg. Al día siguiente se vio a un pasajero con los ojos medio dormidos, con un andar tambaleante y el pelo desordenado, salir del segundo camarote y tambalearse hasta sentarse en la cubierta. Era Passepartout, y lo que le había sucedido era lo siguiente. Poco después de que Fitz saliera del fumadero, dos camareros habían levantado al inconsciente Picaporte y lo habían llevado a la cama reservada a los fumadores. 3 horas más tarde, perseguido hasta en sus sueños por una idea fija, el pobre hombre se despertó y luchó contra la influencia estupefaciente del narcótico. El pensamiento de un deber no cumplido le sacudió el sopor y se apresuró a salir de la morada de la embriaguez. Tambaleándose y sosteniéndose contra las paredes, cayendo y arrastrándose de nuevo, e irreversiblemente impulsado por una especie de instinto, no dejaba de gritar «¡El Carnatic! ¡El Carnatic!». El vapor estaba resoplado junto al muelle, a punto de partir. Passepartout no tenía más que unos pocos pasos que dar, y precipitándose sobre el tablón, lo cruzó y cayó inconscientemente sobre la cubierta. Justo cuando el Carnatic se alejaba, varios marineros, evidentemente acostumbrados a este tipo de escenas, bajaron al pobre francés al segundo camarote, y Picaporte no se despertó hasta que estuvieron a 150 millas de China. Así se encontró a la mañana siguiente en la cubierta del Carnatic. Aspirando con avidez la estimulante brisa marina, el aire puro le hizo recuperar la sobriedad. Comenzó a poner en orden sus sentidos, lo que le resultó una tarea difícil, pero al fin recordó los acontecimientos de la noche anterior, la revelación de Fitz y el fumadero de opio. «Es evidente», se dijo, «que he estado abominablemente borracho. ¿Qué dirá el señor Fogg? Al menos no he perdido el vapor, que es lo más importante». Entonces, como se le ocurrió a Fitz, en cuanto a ese bribón, esperó que nos hayamos librado bien de él, y que no se haya atrevido, como propuso, a seguirnos a bordo del Carnatic. Un detective tras la pista del señor Fogg, acusado de robar el Banco de Inglaterra. ¡Bash! El señor Fogg no es más ladrón que yo, que soy un asesino. ¿Debería divulgar la verdadera misión de Fitz a su amo? ¿Sería conveniente decir el papel que el detective estaba representando? ¿No sería mejor esperar a que el señor Fogg llegara de nuevo a Londres y entonces comunicarle que un agente de policía metropolitana le había estado siguiendo por todo el mundo y reírse de ello? Sin duda, al menos valía la pena considerarlo. Lo primero que había que hacer era encontrar al señor Fogg y disculparse por su singular comportamiento. Picaporte se levantó y se dirigió como pudo con el balanceo del vapor a la cubierta de popa. No había nadie que se pareciera a su amo ni a Uoda. «Bien», murmuró, «Aouda no se ha levantado todavía y el señor Fogg habrá encontrado probablemente algunos compañeros de juego». Bajó al salón. El señor Fogg no estaba allí. Sin embargo, Passepartout solo tuvo que preguntar el sobrecargo del número de la habitación de su amo. El sobrecargo respondió que no conocía a ningún pasajero con el nombre de Fogg. «Le ruego que me disculpe, señor», dijo Picaporte con insistencia. «Es un caballero alto, tranquilo y poco hablador, y tiene con él una joven». «No hay ninguna joven a bordo», interrumpió el sobrecargo. «Aquí hay una lista de los pasajeros, puede verlo usted mismo». Picaporte miró la lista, pero el nombre de su amo no figuraba en ella. De repente se le ocurrió una idea. «Ah, ¿estoy en el Carnatic?» «Sí». «¿De camino a Yokohama?» «Ciertamente». Picaporte temió por un instante estar en el barco equivocado, pero aunque estaba realmente en el Carnatic, su amo no estaba allí. Cayó fulminado en un asiento. Ahora lo veía todo. Recordó que la hora de salida había sido cambiada,
que debería haber informado a su capitán de este hecho y que no lo había hecho. Era su culpa. Entonces que el señor Fogg y Aouda hubieran perdido el vapor. Sí, pero aún más culpa tenía el traidor que, para separarlo de su amo y retenerlo en Hong Kong, lo había inducido a emborracharse. Ahora veía el truco del detective, y en este momento el señor Fogg estaba ciertamente arruinado. Su apuesta estaba perdida, y él mismo quizás arrestado y encarcelado. Ante este pensamiento, Picaporte se rasgó los cabellos. ¡Ah! Si Fix llegaba a su alcance, ¿qué ajuste de cuenta habría? Tras su primera depresión, Passepartout se tranquilizó y comenzó a estudiar su situación. Desde luego, no era una situación envidiable. Se encontraba de camino a Japón, ¿y qué iba a hacer cuando llegara? Su bolsillo estaba vacío. No tenía ni un solo chelín, ni siquiera un céntimo. Afortunadamente su pasaje había sido pagado por adelantado y tenía 5 o 6 días para decidir su futuro rumbo. Comenzó a comer con apetito y comió para el señor Fogg, para Aouda y para sí mismo. Se sirvió con tanta generosidad como si Japón fuera un desierto, donde no había nada que comer. Al amanecer del día 13, el Carnatic entró en el puerto de Yokohama. Se trata de un importante puerto de escala en el Pacífico, en el que recalan todos los vapores de correo y los que transportan viajeros entre América del Norte, China, Japón y las islas orientales. Está situado en la bahía de Yedo y a poca distancia de esta segunda capital del imperio japonés y residencia del magnate, el emperador civil, antes de que el Mikado, el emperador espiritual, absorbiera su cargo en el suyo propio. El Carnatic ancló en el muelle cerca de la aduana en medio de una multitud de barcos con banderas de todas las naciones. Picaporte desembarcó tímidamente en este territorio tan curioso de los hijos del sol. No tenía nada mejor que hacer que, tomando al azar como guía, vagar sin rumbo por las calles de Yokohama. Al principio se encontró en un barrio completamente europeo, con casas de fachadas bajas y adornadas con verandas, bajo las cuales vislumbró pulcros peristilos. Este barrio ocupaba, con sus calles, plazas, muelles y almacenes, todo el espacio entre el promontorio del Tratado y el río. Aquí, como en Hong Kong y Calcuta, se mezclaban multitudes de todas las razas, americanos e ingleses, chinos y holandeses, en su mayoría comerciantes dispuestos a comprar, vender cualquier cosa. El francés se sentía tan solo entre ellos como si se hubiera dejado caer en medio de los hotentotes. Tenía al menos un recurso, pedir ayuda a los cónsules francés e inglés en Yokohama, pero se resistió a contar la historia de sus aventuras íntimamente relacionadas con las de su amo, y antes de hacerlo decidió agotar todos los demás medios de ayuda. Como el azar no le favoreció en el barrio europeo, penetró en el habitado por los nativos japoneses, decidido, si era necesario, a avanzar hasta Yedo. El barrio japonés de Yokohama se llama Benten, en honor a la diosa del mar, a la que se rinde culto con las islas de los alrededores. Allí Passepartout contempló hermosas arboledas de abetos y cedros, puertas sagradas de singular arquitectura, puentes semiocultos en medio de bambúes y cañas, templos a la sombra de inmensos cedros, retiros sagrados donde se cobijan sacerdotes budistas y sectarios de Confucio, y calles interminables en las que podría haberse reunido una perfecta cosecha de niños de rosas y mejillas rojas, que parecían recortados de biombos japoneses, y que jugaban en medio de caniches de patas cortas y gatos amarillentos. Las calles estaban abarrotadas de gente. Los sacerdotes pasaban en procesión, golpeando sus lúgubres panderetas. Los policías y aduaneros con sombreros puntiagudos incrustados de laca y portando 2 sables colgados a la cintura. Los soldados vestidos de algodón azul con rayas blancas y portando armas. Los guardias del Mikado, envueltos en dobles de seda, cofias y cota de malla. Y numerosos militares de todos los rangos, pues la profesión militar es tan respetada en Japón como despreciada en China. Iban de aquí para allá en grupos y parejas. Picaporte vio también frailes mendigos, peregrinos de largas túnicas y simples civiles, con sus cabellos alabeados y negros como el azabache, sus cabezas grandes, sus bustos largos, sus piernas delgadas,
su baja estatura y sus complexiones que varían desde el color cobrizo hasta el blanco muerto, pero nunca el amarillo, como los chinos, de los que los japoneses se diferencian ampliamente. No dejó de observarlo curiosos equipajes, carruajes y palaquines, carretas provistas de velas y literas de bambú, ni a las mujeres, que no le parecieron especialmente guapas, que daban pequeños pasos con sus piececitos en los que llevaban zapatos de lona, sandalias de paja y zuecos de madera trabajada, y que mostraban ojos de mirada fija, pechos planos, dientes elegantes, ennegrecidos y vestidos cruzados con pañuelos de seda, atados con un enorme nudo detrás de un adorno que las modernas damas parisinas parecen haber tomado prestado de las damas del Japón. Picaporte vagó durante varias horas en medio de esa multitud abirragada, mirando los escarpates de las ricas y curiosas tiendas, los establecimientos de joyería que brillaban con pintorescos ornamentos japoneses, los restaurantes engalardonados con banderolas y estándares, las casas de té donde se bebían la olorosa bebida con sake, un licor elaborado a partir de la fermentación del arroz, y los cómodos fumaderos donde se fumaba no opio, que es casi desconocido en Japón, sino un tabaco muy fino y fibroso. Seguía adelante hasta que se encontró en los campos, en medio de vastas plantaciones de arroz. Allí vio deslumbrantes camelias que se expandían con flores que daban sus últimos colores y perfumes, no en arbustos, sino en árboles, y dentro de los cercados de bambú, cerezos, ciruelos y manzanos que los japoneses cultivan más bien por sus flores que por sus frutos, y que unas espantapájaros de extraña forma protegían de los gorriones, palomas, cuervos y otras aves voraces. En las ramas de los cedros se posaban grandes águilas, entre el follaje de los sauces llorones habían garzas, solamente erguidas sobre una pata, y a cada lado había cuervos, pavos, halcones, pájaros salvajes y una multitud de grullas que los japoneses consideran sagradas y que para ellos simbolizan larga vida y prosperidad. Mientras paseaba, Picaporte divisó unas violetas entre los arbustos. «Bien», dijo, «voy a cenar algo». Pero al olerlos descubrió que eran inodoros. «No hay ninguna posibilidad», pensó. El digno compañero había tenido ciertamente buen cuidado de tomar un desayuno lo más abundante posible antes de dejar el Carnatic, pero como había estado caminando todo el día, las exigencias del hambre se hacían insoportables. Observó que en los puestos de los carniceros no había ni carne de cordero, ni de cabra, ni de cerdo, y sabiendo también que es un sacrilegio matar al ganado, que se conserva únicamente para la agricultura, se hizo a la idea de que la carne no era nada abundante en Yokohama, y no se equivocaba, y a falta de carne de carnicero, podría haber deseado un cuarto de jabalí o de ciervo, una perdiz o algunos codornices o algo de caza o de pescado, que con el arroz los japoneses comen casi exclusivamente. Pero se vio en la necesidad de mantener un corazón robusto y posponer la comida que deseaba hasta la mañana siguiente. Llegó la noche y Picaporte volvió a entrar en el barrio nativo, donde deambuló por las calles iluminadas por faroles de diversos colores, observando a los bailarines que ejecutaban hábiles pasos y saltos, y a los astrólogos que estaban al aire libre con sus telescopios. Luego llegó al puerto, que estaba iluminado por las antorchas de resina de los pescadores que faneaban desde sus barcos. Las calles se tranquilizaron por fin, y la patrulla cuyos oficiales, con sus espléndidos trajes y rodeados de sus suites, a Picaporte le parecieron embajadores, sucedió a la bulliciosa multitud. Cada vez que pasaba una compañía, Picaporte se reía y se decía a sí mismo: «Bien, otra embajada japonesa que parte hacia Europa».